leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Padre, que tú habitas en gloria, en esta hermosa tarde, Dios mío, pues aquí está tu palabra, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre. Tú te encargas usar mi mente, tú te encargas usar mi corazón. Que tú bendigas, Jehová Dios, este mensaje en cada vida, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas tú el que va a hablar a las almas en esta tarde, Señor amado. Muchas gracias, Dios. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, entonces, hermanos y hermana, pues vamos a meditar un momento sobre esta palabra, ya que pues solamente Dios es el que conoce la necesidad de cada ser humano, y por lo cual pues Dios, a través de su infinita misericordia, Dios a través de su amor pues nos habla, hermanos y hermanas. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oiga, hermano, entonces nos damos cuenta, hermano y hermana, pues en el tiempo de Elías, y no solamente el tiempo de Elías, sino que en otros tiempos ha habido hambruna sobre la faz de la tierra. Y no es porque Dios sea malo, sino que a veces el hombre, en su pecado, en su maldad, Dios actúa. Hermanos, hermanas,
En aquel tiempo, dice la palabra del Señor, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Y sabemos muy bien, hermano, que cuando no hay lluvia, pues no hay cosecha. Y cuando no hay cosecha, la gente se muere de hambre. Amén. No habrá lluvia, dice el Señor a través de Elías Tisbita. Nos damos cuenta en estos tiempos, el tiempo que estamos viviendo, ha venido una crisis. Hay una crisis, hay hermanos, hay personas que se han quedado tal vez sin trabajo. Hay personas que quizás pues no tienen cómo pagar renta. Es una crisis. Pero más sin embargo, si se aferra en el Señor, como Dios es bueno, entonces Dios va a actuar a tu favor, a mi favor, hermano, hermana. Dios actuó a favor de Elías. Oiga lo que dice en el verso 6. ¿Qué clase de animales usó Dios? ¿Qué clase de ave usó Dios para alimentar a Elías? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oiga, hermano, ese es el poder de Dios. Ese es el Dios de vivos, como dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 18. Es San Mateo capítulo 22 y su verso 32. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivos. Imagínese, hermano, hermana, cómo Dios utilizó a aquellos cuervos para alimentar a Elías cuando había una crisis. Amén. Dios es todopoderoso, hermanos, hermanas. Por eso tú que también tal vez estás pasando por una crisis en este tiempo, tú que tal vez estás preocupado, quizás ya no duermes, ¿qué voy a hacer con esta crisis? ¿Qué voy a hacer con esta escasez? Confía en el Señor Jesús. Confía en el Todopoderoso. Deposita tu fe, tu confianza solamente en el Señor. Platica con Dios. Cuéntele qué está sucediendo en tu vida. No le cuentes a tu vecino, hermano, hermana. Tu vecino no te puede ayudar. En vez que te ayude,
se va a burlar, te va a criticar. Pero Dios, no, hermanos y hermanas. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Oiga, hermano, yo he mandado a los cuervos, dice. En estos tiempos, hermano, quizá ya no podemos ver a un cuervo, pero podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Solamente confiando en Él, clamando a Él, suplicándole a Él, intercediendo delante de Él. Bien dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te voy a responder. Primera de Juan, capítulo 5 y su verso 14 en adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Usted está en una necesidad económicamente, tal vez estás bajo deuda, tal vez otras necesidades básicos en la cocina, quizás se ha escaseado, pero hoy en esta tarde hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que puede darte la mano y puede decirte: no temas, yo te ayudo. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. Entonces también aquí vemos la obediencia de Elías. Le ayudó mucho la obediencia, porque si Elías no hubiera obedecido a Dios, hubiera dicho Elías: bueno, sí, ¿para qué voy a ir allá en el río? Pero en cambio Elías fue obediente a la voz de Dios e hizo lo que Dios le mandó a decir. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo, dice la palabra, o sea que la fuente del río se secó. Donde salía el río se secó. Pero Elías, confiado en Dios, Elías, puesto su fe, su confianza en el Señor, él no se preocupó.
Imagínese, hermano, él estando en la montaña. Pero él no dijo, tal vez aquí me muero, ¿no? Él dijo, yo sé que, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y él me va a sustentar. Y así fue, hermano, hermana. Dios sustentó a Elías Tisbita. Y si Dios lo sustentó, pues también a usted y a mí nos va a sustentar Dios. ¿Y cómo, hermano, hermana? No lo sé. Solo Él lo sabe en su potestad, cómo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, hermana, amigo, también confía en el Señor. Confía en Cristo Jesús. Él es Dios bueno. Él es Dios que nos sustenta no solamente espiritual como también material. Amén. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. No había llovido sobre la tierra no sé cuántos años, 2 años, 3 años, no sé, hermano, pero la Biblia dice que no había llovido. Amén. Se agravó el hambre en aquella tierra. Amén. Pero sin embargo, Dios sustentaba a Elías, porque Elías confió en el Señor. Puso su confianza en el Señor. Por eso vale la pena servir a Dios. Vale la pena, hermano, hermana, engrandecer, bendecir el nombre del Señor. Porque como dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en su capítulo 91 y su verso Salmo capítulo 91, su verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él o con ella estaré yo en la angustia. Oiga, hermano, hermano, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios. Tú que tienes puesto tu amor en el Señor, pues no te afliges en los momentos difíciles. No nos afligemos en los momentos difíciles de nuestra vida. Si Dios sustentó a Elías, pues también a nosotros nos va a sustentar Dios mientras tenemos vida. Amén. Mientras Dios nos presta vida, Dios nos va a sustentar con su poder. En el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque ya no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí.
he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Oiga, hermano, cómo trabaja Dios. Cómo trabajó Dios con Elías y cómo va a trabajar Dios con nosotros también. Antes los cuervos le traían comida a Elías y luego una viuda lo sustentó. Y no porque la viuda tenía mucho que comer, no, apenas tenía un puñado de harina, dice. Amén. Y un poco de aceite. Y eso es todo lo que tenía la viuda. Pero más sin embargo, el poder de Dios es grande y sustentó a Elías, a la viuda y los de su casa, dice la palabra del Señor. Así que confiemos en Dios, no nos desalentemos, depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, que Él tiene poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bueno, así que en esta tarde, así de esta manera, prediqué un momento la palabra de Dios, esperando que haya llegado de bendición en tu vida, y por lo cual pues voy a culminar el programa en palabra de oración. Padre, gracias te doy. Tu palabra, Dios, lo he predicado con todo mi corazón. Muchas gracias. Padre, bendícelo en cada mente, en cada corazón, Señor. Y que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra tenga fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú permites, estaré dentro de 8 días para la honra y la gloria a tu nombre, Dios. Por hoy, Señor, quédate en cada corazón y bendice a tus hijos, tus hijas que están pasando en una escasez económicamente. Provea lo necesario, Dios, en sus vidas, Padre, para poder sustentarse, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bendiciones, entonces, hermanos.